Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor. Gracias. Quiero comentarles que los noté un poquito, de repente como nerviosos cuando preguntaba, muy callados. Me imagino que de repente las preguntas que les hago, la forma de preguntar pueden ser un tanto capciosas. Realmente esa es la intención. La intención no es evidenciarlos entre ustedes en ningún sentido, pero sí de algún modo hacerlos notar cuáles son las deficiencias de cada quien y también cuáles son sus aciertos, porque como vimos en algún momento, cuando hago la pregunta, todo el mundo se queda como un poquito en el aire, pero cuando doy la explicación empiezan a cabecear así como, sí es cierto, ay, sí, ya me acordé. Entonces, muchas veces resulta que pues tenemos el conocimiento necesario o que más o menos nos acordamos de aquello que vimos en su momento en la escuela, pero el problema que tenemos es que realmente no sabemos cómo emplear ese conocimiento. Lamentablemente, en nuestro plan de estudios, cuando vemos ese tipo de temas, no van acompañados de un sentido práctico, no nos hacen, sabemos que por obligación tenemos que ver anatomía, fisiología, que para ser médicos tenemos que entender al cuerpo humano, pero la realidad es que la mayoría de las veces esos temas que leemos no están asociados a aspectos prácticos clínicos y que pues eso nos hace que sean tediosos, que muchas veces lo vemos al momento y después francamente se nos olvida. ¿Por qué? Porque no entendemos la utilidad. Entonces, el estarlos de repente presionando un poquito con preguntas es hacerlos ver que esa ciencia básica que ustedes traen, que ese bagaje que ya obtuvieron, pues realmente sí tiene una relevancia, que no fue tiempo perdido y que es importante que retomen esa información, que la mantengan fresca, porque va a seguir siendo útil en el futuro, sobre todo para los que busquen algún posgrado, alguna especialidad, y dentro de su especialidad, si van con esa visión de analizarlo todo, desde las bases, desde la anatomía, la fisiología, la histología, lo que llamamos las ciencias básicas, pero no desde el aprendizaje, sino desde el entendimiento, va a ser para todos mucho más práctico y provechoso. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran decir? No, doctor. No. Muy bien. ¿Les parece que vamos bien con la dinámica? Sí, está muy bien así. Bueno, perfecto. Pues vamos a empezar entonces con el tema que se había marcado en el listado que me pasaron, que el primero es el de artritis séptica. Bien, antes de ir con la presentación en sí, es importante entender de qué estamos hablando cuando tocamos el tema de artritis séptica. El tema en cuanto a la artritis séptica, no hay una clasificación o un sistema formal de clasificación para la artritis séptica. No hay un acuerdo internacional, no hay una forma específica de definirlo. Hay por ahí incluso alguna diferencia entre las artritis producidas por otras patologías que no terminan siendo del área de la ortopedia y lo que es la artritis piógena, que realmente es la que termina ocupándonos. Y vamos a comentar el porqué de esto. No podemos hablar de si es monoarticular o poliarticular. La mayoría de las veces la artritis verdaderamente séptica o piógena es monoarticular. Entonces, no podemos hablar de agudeza o cronicidad, pues también es muy relativo, aunque lo vamos a ver. De modo que
es importante entender que esta entidad es compleja por las asociaciones que tiene, por los diagnósticos diferenciales que tiene y por el grado de afectación que se puede dar a la articulación si no hacemos un diagnóstico y por ende un manejo tempranos. En un sentido muy vulgar, práctico, rápido, la artritis séptica, pues como el término itis lo indica, es una inflamación. ¿De qué? Pues de una cavidad articular. Artros, articular, itis, inflamación. Entonces, la inflamación de una articulación y séptica, pues obviamente implica la invasión de un agente patógeno o piógeno. Dentro de este intento de clasificarlas, de entrada hay una clasificación en la que se maneja como artritis piógena y no piógena. Entonces, si no es piógena, no es séptica y por lo tanto se sale ya de aquí. Por ahí hay otra clasificación que dice que es artritis gonocócica y artritis no gonocócica. Bueno, si es gonocócica, es séptica en realidad, porque es séptica. Ahí es un poquito un absurdo, porque si es gonocócica termina siendo séptica. El punto ahí es que es secundaria a una patología determinada, conocida, y por lo tanto se clasifica como una de las manifestaciones propias de una enfermedad más importante que termina siendo la infección por gonococo. Así que bueno, vamos a omitir la parte de la artritis séptica gonocócica, que en un momento dado tendrían que haberla visto en infecto, tal vez, en micro, en gineco, porque al final es una infección de transmisión sexual, y la artritis presentada en la artritis gonocócica, pues es una manifestación secundaria de la patología, así que no nos meteríamos mucho en ese sentido. Si nos quedamos solo con artritis piógena o artritis séptica, es de lo que vamos a hablar ahora, y diríamos pues que en un intento de clasificarla según su tiempo de evolución, sería aguda si tiene menos de 3 semanas y crónica si tiene más de 3 semanas. Esto es para fines de tener un acuerdo, digamos, estandarizado. La realidad es que hablar de 3 semanas en una artritis es una barbaridad, puesto que, como veremos más adelante, la artritis como tal séptica genera daño en las primeras 12 a 72 horas. Entonces, ya cuando hablamos de una artritis de 2 semanas, de 3 semanas, híjole, pues ya prácticamente es un absurdo. Pero bueno, al final así está catalogado, clasificado como una inflamación aguda si es menor a 3 semanas y crónica si es de más de 3 semanas. Por ahí en algún momento, en algún caso, recuerdo haber visto, y creo que alguna literatura maneja una etapa subaguda, pues no sé realmente hasta dónde podríamos hablar de una subaguda, por ahí entre la segunda y la tercera semana, pero digamos que está en general aceptado que es aguda y crónica. Bueno, antes de ir a la etiología, creo que es importante hablar de la localización. La localización más frecuente es la rodilla, después de la rodilla es la cadera, después de la cadera es el hombro, después del hombro es el codo, y es la muñeca, y después de la muñeca es el codo. Más en ese orden de frecuencia, también lo vamos a comentar un poquito más a detalle. La artritis séptica, si leyeron por ahí un poquito, se dice que hay 3 vías de etiopatogenia. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Sería la hematógena, la directa por una lesión traumática y por las cercanías con una lesión séptica también. Ok, entonces es hematógena, por inoculación y por contigüidad. Son las 3 básicas. Bueno, dentro de esas 3 formas de adquisición de la enfermedad, la hematógena, curiosamente la hematógena es la más frecuente. Uno pensaría que por inoculación sería más frecuente, que si te caes y te pelas una rodilla, un codo, pues por ahí el bicho va a entrar y te va a generar una artritis séptica. Curiosamente no, ni siquiera por infiltraciones, es decir, iatrogénicas, la mayoría, y tampoco por contigüidad, afortunadamente.
Muchas veces hemos tenido una raspadura muy fea en la rodilla que después se nos hace una costra primero seromericérica, a veces purulenta, y a pesar de que tenemos una costra purulenta en la rodilla o en el codo que se nos peló, no desarrollamos artritis séptica de rodilla o artritis séptica de cadera, curiosamente. Entonces, la vía más frecuente de diseminación es la hematógena. Bien, si la hematógena es la vía más frecuente de diseminación, pues lo natural es que la bacteria, el microorganismo que más nos va a afectar es ese que convive con nosotros. Es esa bacteria que vive cerca de nosotros o incluso que convive con nosotros en circunstancias más o menos naturales. Y ya sabemos que uno de nuestros colonizadores, tanto en piel como en vías respiratorias altas, pues son los estreptococos y el estafilococo aureus. Obviamente, más agresivo, más virulento, el estafilococo aureus, y por ende es el mayormente responsable. El Neisseria gonorrhoeae, que parece, como les decía, no diría yo que en un segundo o un tercer lugar, porque la realidad es que va a depender de las poblaciones. Neisseria gonorrhoeae fue tal vez muy popular entre los 60s y los 80s. La gonorrea era una de las enfermedades que azotaban a las poblaciones, sobre todo poblaciones de edad media o mediana. Sin embargo, Neisseria gonorrhoeae es muy susceptible a la mayoría de los antibióticos. La mayoría de los antibióticos le pegan incluso con una sola dosis. Antes se manejaba la gonorrea con dosis altas de penicilina, con esquemas muy prolongados. Ahora, una sola dosis de ciprofloxacino, por ejemplo, le puede pegar. Entonces, en el caso de la balanitis en el hombre, con una sola dosis de 500 miligramos, en el caso de las mujeres, 2 o 3, y suele ser suficiente para controlar a la gonorrea. Entonces, la realidad es que es muy raro ya encontrarnos con artropatía séptica por Neisseria gonorrhoeae. Entonces, básicamente nos quedamos con, yo diría, de los que tenemos aquí en la lista, los más comunes son estafilococo aureus, estreptococo, ¿y cuál creen que sería el tercero? ¿Pudiera ser E. coli? ¿E. coli? E. coli. E. coli es uno de los más frecuentes, sobre todo por nuestra población diabética. Entonces, la mayoría de las veces va a ser estafilococo aureus, estreptococos o E. coli. Rara vez salmonela y rara vez pseudomonas, afortunadamente, porque sabemos que la pseudomonas es muy agresiva, medio catastrófica. Entonces, esta es la patogenia más frecuente. Ahora, si tenemos en cuenta que esta es la etiología más frecuente y ya vimos que, desde ahí sabemos que lo más probable es que venga de focos endógenos, lo cual explica por qué la artritis séptica endógena es más frecuente incluso que la de contigüidad o que la de inoculación. La incidencia es muy variable, se dice que hasta 10 casos por cada 100,000 personas, incrementa obviamente en los pacientes que tienen ya artropatía inflamatoria, como sucede en la artritis reumatoide o como sucede en anticuerpos antinucleares o antifosfolípidos, en lupus eritematoso, en artropatía gotosa, es decir, las artropatías reumáticas o llamadas reumáticas van a predisponer más a nuestros pacientes. Aquí hay que ver hasta dónde esta predisposición está dada en sí por la tendencia a la artritis, a la inflamación propia, y hasta dónde está dada porque precisamente estos pacientes son con mucha más frecuencia invadidos en la articulación. El internista, nosotros, los reumatólogos, vamos y picamos esa articulación para infiltrar algo que le causa una mejoría sintomática al paciente, y bueno, se entiende que si estamos invadiendo lo que si lo estamos agrediendo, pues hay más posibilidades de inocularlo. Entonces, en estos pacientes con artropatía reumática se incrementa hasta 3 veces el número de la presencia de artritis, que es también una situación ahí un poquito de reto, porque el paciente con artropatía reumática va a vivir con flebosis, con hiperemia, con hipertermia, con articulación dolorosa. Entonces, a veces esos pacientes son los que pasan precisamente a la cronicidad porque no les hacemos caso o ellos no se hacen caso. Están acostumbrados a vivir con la rodilla hinchada, con el tobillo hinchado, con el codo hinchado, rojo, caliente,
doloroso, y entonces no se atienden de manera pronta y es la población que más frecuentemente va a pasar entonces a la cronicidad. Por eso es que podríamos hablar de que existe la lesión crónica. El daño articular va a estar presente en prácticamente 1 de cada 2 pacientes con artropatía séptica, con artritis séptica, por lo que vamos a comentar un poquito más adelante en la etiopatogenia. La mortalidad, híjole, en sí hablar de mortalidad de un paciente con artritis séptica es difícil de definir, es difícil de decir que se murió porque tuvo una artritis séptica. Aquí se habla, por ejemplo, en la estadística hasta un 15%, sobre todo en artritis poliarticular. Si tenemos un paciente con artropatía o artritis séptica poliarticular, ¿qué querrá decir? ¿Sepsis? Podríamos decir que sí, pero más allá de la sepsis o antes de la sepsis, ¿qué es un paciente qué? ¿Inmunodeprimido? Susceptible, ¿sí? Susceptible, inmunodeprimido. Entonces, hablamos que la mayoría de la artritis séptica es monoarticular. ¿Por qué? Porque se entiende perfecto que le picaron la rodilla y se le infectó, que se peló y se infectó, que traía una lesión periférica y se infectó. Eso como que es muy, muy fácil de entender. Que un embolo séptico haya andado vagando por la circulación y fue y se alojó en la rodilla, se entiende. Pero que tengamos un montón de focos sépticos por todos lados, pues quiere decir que las defensas del organismo, los polimorfonucleares, de los que habíamos platicado muy brevemente la vez pasada, no están haciendo su trabajo. Entonces, yo querría pensar que alguien que muere porque tiene artritis séptica, pues más bien tenía otros predisponentes y la artritis séptica fue una de sus tantas manifestaciones dentro de otras enfermedades que eventualmente llevaron al paciente a la muerte. Dentro de los factores de riesgo, pues obviamente tenemos AR porque es como la representativa de las artritis reumáticas, pero pues no vamos a dejar de lado anticuerpos antifosfolípidos o lupus o la gotosa. Las prótesis, obviamente. Habría que considerar aquí, tal vez lo de prótesis articulares tendría que estar muy entre paréntesis, porque estaríamos, la verdad, hablando ya de otra patología, que es el aflojamiento séptico protésico. Sin embargo, algunos textos, sobre todo textos no especializados, van a incluir esto. ¿Por qué? Porque nosotros en la traumatología la infección de una prótesis la consideramos un aflojamiento séptico y es completamente ajeno a la artritis como tal. Entonces, pero sin embargo, en los textos que son más de divulgación o más generales, como por ejemplo, si ustedes buscaran el tema de artritis séptica en el libro de medicina interna, pues es muy probable que venga el tema, que traiga por ahí un apartadito pequeño. Si lo buscan en el SWART de cirugía general, es muy probable que venga en un apartadito pequeño, pero obviamente va a venir una información un tanto deficiente. Entonces, es importante que lo tengan presente. Por eso también se los menciono. Estoy viendo que se va a cerrar la sesión en 10 minutos y vamos casi a la media. ¿Me van a mandar otro link? Sí, ahorita se lo mando. Perfecto, bueno. Entonces, el uso de drogas parenterales, ¿por qué? Por la sepsis que llevan a usarlos. ¿Por la qué? Porque se puede generar una bacteremia. Por un lado, ¿qué más? Que se suele compartir o no se suele usar de forma aséptica. Sí, hablamos pues del material que usan que habitualmente no es estéril. ¿Otra? Porque puede causarse lesiones localizadas que después pueden causar una infección así de tipo por continuidad. Mayormente. Entonces, una es que en efecto lo que usan para infiltrarse pues no está limpio, y la otra es que les gustan las articulaciones.
Han visto en las películas, ¿no? Que se muerden, se ponen el torniquete y se pican el codo. Se pican la ingle, que es una de las zonas más frecuentes porque ahí no se ven los piquetes, entonces se inyectan en la ingle. Habitualmente codo e ingle son los puntos donde más frecuentemente se infiltran los drogadictos, y tenemos artritis de cadera y artritis de codo producidas en pacientes que usan drogas parenterales frecuentemente. Los extremos de la vida, bueno, por la cuestión de la competencia de la inmunidad. Sí, ya sabemos que tanto en los pequeños como en los adultos mayores la inmunidad está comprometida y obviamente son más susceptibles. El diabético, que tiene todo un complejo, tanto vascular como de supresión, como de glucosa alta, que es un alimento rico para las bacterias, entonces, bueno, tiene también sus cuestiones ahí muy particulares, y cualquier otra situación que nos lleve a la inmunodepresión o inmunosupresión o una inmunocompetencia disminuida. Entonces, estos son los pacientes en los que vamos a explicar las causas de artritis séptica. Bueno, ya lo habíamos comentado, las tres causas son la vía hematógena, la inoculación directa y la contigüidad. En el caso de la contigüidad y de la inoculación directa, vamos a tener que los bichos sospechosos pues tienen que ser los propios de una lesión. Por ejemplo, en el caso de una inoculación, considerando que la jeringa, la aguja estuviera relativamente limpia, que no la manipulamos, ¿cuál sería la sospecha? ¿Qué sería lo más frecuente que se inocule? Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis. Exacto, los staph que viven en la piel, que son saprófitos, que están ahí comúnmente, que pudieron haber producido un pequeño absceso y que ese sea el que nos va a llevar. O el que estaba en la piel, que a diferencia de esta imagen donde vemos que el clínico está enguantado y que además incluso parece que trae esta bata y que la región está tratada con asepsia y antisepsia, bueno, es poco probable que de esa manera vayamos a inocular en alguna bacteria que esté colonizando la piel. Entonces, la inoculación directa, pues va a ser más bien de un bicho de estos. Igual que la de contigüidad. La hematógena es donde puede variar un poquito más. En la hematógena, sería muy poco probable que en una inoculación directa por contigüidad vayamos a encontrar salmonela, por ejemplo, o vayamos a encontrar E. coli. Ahora, en la mayoría de los casos, E. coli es muy frecuente en los diabéticos, por ejemplo, y esto implica que en la mayoría de los casos sea relativamente fácil sospechar de dónde llegó el foco séptico. Por eso es que la vía hematógena es la principal causa de artritis séptica en general. La clínica de la artritis séptica es una clínica muy general, realmente no es privativa, no es patognomónica, es decir, ustedes pueden ver una articulación con artritis séptica y no van a decir desde que la ven, ¡ay, este tiene una artritis séptica! En casos, por ejemplo, como el hombro, que es frecuente en los bebés, muy frecuente en los niños menores de 5 años, o la cadera, que es frecuente en estas poblaciones también en los niños por alguna razón, o en los adultos, el bicho más frecuente son los estreptococos en este caso, o E. coli, y muchas veces por la profundidad de la articulación no se ve hiperemia, no se ve hipertermia, no van a ver el aumento de volumen, no van a sentir caliente porque la cápsula de la cadera es tan profunda, cubierta por todos los músculos de la región pélvica, que no lo van a ver, no lo van a detectar, no lo van a poder palpar. Hay que conocer que existe para poderla sospechar. En el caso de los infantes, que es muy frecuente, hay que sospechar la posibilidad en base a enfermedades propias de estas edades. ¿Por qué, por ejemplo, la artritis séptica de hombro puede ser tan frecuente en niños menores de 5 años? ¿Qué se les ocurre? Solo se me ocurre la vacunación en el hombro, pero realmente no tengo mucha idea.
Ok, ¿alguien se acuerda a qué edad se vacunan? ¿No, nadie? Lo debieron ver en epidemia y en pediatría. Depende mucho de la vacuna, pero van desde los 0 meses, 2, 6, 12 y después anuales, dependiendo de varias vacunas. De las vacunas, ¿alguna tiene que ver con bacterias? Anímense, chicos, anímense. ¿Sí, no? La SRP, ¿La BCG? Bien, algunas entonces tienen fragmentos que llevan al reconocimiento, pero son fragmentos, no son bacterias atenuadas. ¿De acuerdo? No es como en el caso, pues, de las víricas, que puede haber virus atenuados. En este caso no son bacterias atenuadas. O sea, por ejemplo, en la de la influenza no te inyectan hemófilos influenza dormidos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. doctor. Entonces no son infectantes. Te pueden generar reacciones. Te pueden generar reacción cruzada que te dé algún tipo de respuesta inmunológica, y esta respuesta inmunológica es la que te puede dar dolor articular, fiebre y algunas cositas así. Pero curiosamente, la artritis séptica casi nunca va acompañada de fiebre, ni de escalofrío, por ejemplo. Por alguna razón la artritis séptica no genera malestar general, a pesar de que pueda ser incluso muy aparatosa y a pesar de que pueda estar una articulación llena de pus, normalmente no genera lo que es el cuadro común de una infección piógena. Escalofrío, fiebre, cefalea, malestar general, curiosamente no. Suele ser, por eso es que llega la cronicidad, porque fuera de la manifestación local y del dolor local, casi nunca se acompaña de síntomas generales. ¿A alguien más se le ocurre por qué en los pequeños? ¿Por los traumatismos? Sí, puede ser por los traumatismos, aunque la mayoría de los niños afortunadamente no se traumatiza mucho los hombros. A ver, voy a cerrar para conectarme en la otra. Aquí nos dice que nos queda un minuto, entonces déjenme pasarme al otro canal y seguimos. Sí, doctor. Irán, y me dé permiso de compartir pantalla. ¿Listo, doctor? Ok, gracias. Sí. ¿Ya ven la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces les di unos segundos para pensar. ¿Por qué los chicos menores de 5 años son más susceptibles de artritis séptica? Primordialmente cadera y hombro. ¿Y cuál sería el bicho que más frecuente encontraríamos en ellos? Es cosa de pensar, porque ahorita que les diga van a decir, ay, sí. ¿Por los estreptococos? A ver, alguien habló, pero oí apenitas.
¿De qué se enferman los chiquitos menores de 5 años a cada rato? ¿Sería por las infecciones de vías respiratorias? Por supuesto, las infecciones de vías respiratorias altas en los niños. Y entonces tenemos en los niños básicamente dos grupos etarios, los menores de 2 años y los menores de 5 años. Los menores de 2 años, ¿quién los infecta con más frecuencia? Y los menores de 5, ¿quién los infecta con más frecuencia? Menores de 2 años, ¿quién les ataca con más frecuencia vías respiratorias? Que además, fíjense cómo si aprendemos a ver, a hacer una correlación y entender, nos abre el panorama como médicos. ¿Por qué? Porque ustedes ahorita están fragmentando su conocimiento y su mente de acuerdo a la materia en la que están. Entonces, si yo ahorita soy huesero y estamos hablando de huesos, ¿qué diablos hago preguntando de pediatría? ¿Sí? Sin embargo, pediatría, infectología, otorrinolaringología y en este caso lo mío tienen coincidencia y el mismo conocimiento que me sirve para una materia me sirve para las otras 3. Si llevaron medio mal pediatría pero llevaron bien otorrino, si llevaron mal otorrino pero llevaron bien pediatría, si llevaron mal las 2 pero llevaron micro bien, entonces, con cualquiera de las 3 que hubieran llevado bien y sepan correlacionar, les van a salir las respuestas de manera muy, muy sencilla. ¿Cuál es la principal infección en los niños menores de 2 años? ¿El rotavirus? No, de hecho no. Sí, es uno de los mayores y agresivo, pero no, afortunadamente no es el más. Infección por eso. Bueno, vamos a dejarlo en que son las infecciones de vías respiratorias altas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, infecciones de vías respiratorias altas. Ok, ¿cuál es el agente más común en niños menores de 2 años? No vírica. ¿Cuál es en menos de 2 años y cuál es en menos de 5 años y por qué? En menores de 5 años, si mal no recuerdo, era estreptococo beta hemolítico. ¿Y en menores de 2? En menores de 2 años, no me acuerdo. ¿Alguien? Incluso en su momento esa es pregunta del examen nacional. Si ustedes se saben esto, saben responder otorrino, micro, pediatría y ortopedia. Entonces, solamente con eso ya tendrían 5 preguntas buenas. Antes de los 2 años, bueno, además, les comento esto porque si se dan cuenta, les hablé de 3 materias que no tienen que ver con nosotros ahorita y que son 3 materias que ya cursaron. Entonces, quiere decir que esos conceptos que son básicos de la consulta general se les están escapando. ¿Por qué? Porque en unos meses van a estar en un internado y a lo mejor les ceden la consulta y a lo mejor les toca ver niños con mocos y ustedes tienen que saber qué le está pasando y cómo van a manejar ese niño. Bueno, las infecciones de vías respiratorias altas son las más frecuentes en los niños pequeños, después las gastrointestinales y después las infecciones urinarias, más o menos en ese orden. Entonces, las vías respiratorias altas van a generar que además es el mismo problema para la faringoamigdalitis como para otra enfermedad de los niños que es muy frecuente porque tienen el oído externo rectificado, que son las otitis. La otitis media supurada. La etiología de la otitis media supurada es específica y esa también es, por eso meto otorrino aquí, porque es parte de las preguntas que se manejan en otorrino y que se van a ver en los niños. Los niños con mucha frecuencia sufren de otitis medias por complicación de las faringos mal cuidadas por los papás. Entonces se dan cuenta que se correlaciona. Y antes de los 2 años, la más frecuente es hemófilos influenza. Y después de los 2 años, o sea, de los 2 a los 5 años, la más frecuente es el estreptococo. ¿Por qué? Estreptococo también llamado neumococo. ¿Por qué?
Aunque se equivoquen, anímense, es bueno que se atrevan. Porque el niño está más en contacto con otros niños. Pero ¿por qué hemófilos en una edad y estreptococo en otra? Como dice el negrito. Porque ya están vacunados, ¿sí? Entonces, por eso cambia la etiología. Pero bueno, las infecciones más frecuentes en los niños son de vías respiratorias altas y de estas mayormente causadas por estreptococo o neumococo y por el hemófilos influenza. Bueno, entonces en los niños pequeños con infecciones crónicas de vías respiratorias altas vive permanentemente un bicho en ellos. Y los niños son muy manipulados en las extremidades superiores e inferiores por el cambio y el cuidado. Van a cargar al niño, lo agarran de las axilitas o lo agarran de los bracitos. Van a vestir y desvestir al niño y le torcen las manitas y lo forzan porque está chilleteando y peleando para meterle la manguita. Le van a cambiar el pañal y están manipulando las caderitas. Entonces, cadera y rodilla son las dos articulaciones que más frecuentemente se infectan en los niños. Entonces, fíjense lo importante que es entender una cosa y cómo la podemos asociar muy sencillo con la otra. Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la clínica de la artritis séptica? Estas cuestiones de edad, es un viejito, es un adulto joven, es un adulto mayor. En los adultos jóvenes casi siempre o se debe a algo traumático o a una inoculación directa. Entonces, lo más frecuente pues es pensar en que se mete algún tipo de droga y es más frecuente entonces encontrarlo en codo y cadera. La hipertermia local, el aumento de volumen, los vamos a ver notorios en las articulaciones muy expuestas, como el codo, la rodilla, el tobillo, la muñeca. En hombro y cadera es un poquito más difícil de ver. Aquí algo importante es que hay movilidad pasiva dolorosa, pasiva. Cuando tenemos movilidad activa dolorosa, puede haber participación de músculos y tendones. Pero cuando es pasiva dolorosa, entonces apunta más a que el problema verdaderamente es articular. Y bueno, algunos síntomas generales. Pero bueno, aquí lo importante de esto es que desde el punto de vista clínico, las manifestaciones son completamente inespecíficas, porque si yo veo una rodilla hinchada y caliente y roja, no puedo, solo por verla, no puedo decir que es séptica. Puedo pensar que es una artropatía gotosa en una persona joven con antecedente de hiperuricemia, por ejemplo, o puedo pensar que es una reumopatía, o hay que considerar algunas reacciones de tipo inmune. Así que por el simple hecho de ver una rodilla ocupada, o incluso traumático, puede ser una hemartrosis que no necesariamente está infectada. Entonces, clínicamente no hay forma de hablar de artritis séptica. Eso es muy importante. Ahora, en imagen, ¿a alguien se le ocurre algún estudio para diagnosticar artritis séptica en imagen? La radiología ¿Por qué? es buena y barata y pues permite comparar ambas articulaciones. Ok, válido. ¿Qué otra? Podría ser del el ultrasonografía. Ok. El problema de la articulación o de los estudios básicos, ya sea ultrasonido, acuérdense que el ultrasonido es el bueno para ver líquido. ¿Sí? Siempre que tienen un absceso, habitualmente se pide un ultrasonido. Entonces, claro, se pueden pedir una resonancia, perfecto, pero un ultrasonido es lo mejor. El problema de los estudios, tanto ultrasonido como resonancia, como una radiografía simple, es que en el caso de la radiografía simple, solo vamos a ver lesión o vamos a ver cambios cuando ya hay una lesión. Y para entonces quiere decir que ya pasó 2 o 3 semanas. Ya es irreversible, pues ya cualquiera lo puede adivinar. En el caso del ultrasonido, pues lo único que nos va a decir es que hay mucho líquido allá adentro. La resonancia magnética igual, lo único que nos va a demostrar es el derrame en fases iniciales, de modo que los estudios de imagen no son muy útiles para el diagnóstico.
A lo mejor para la estadificación sí, a lo mejor para ver el daño, la evolución del daño sí, pero para diagnóstico no, porque lo único que estamos viendo es en etapas tempranas confirmando lo que ya sabíamos, que la rodilla está ocupada, que hay líquido, pero no nos va a decir ni la tomografía, ni la resonancia, ni el ultrasonido si ese líquido es un líquido gotoso, es un líquido inflamatorio, es sangre o es pus. Entonces, prácticamente no para diagnóstico, para estadificación sí, pero para entonces, pues ya ha pasado bastante y eso es algo importante. Estamos obligados a pedir la radiografía siempre que vamos a tener un problema articular. Eso sí, siempre pídanla, pero no esperen ver anormalidades, porque a veces ven la radiografía y he tenido pacientes que dicen, no, doctor, pues es que me dijeron que no tenía nada. Espérame, que no se vio lesión es una cosa, que no tengas nada es otra muy diferente. Cuando clínicamente tú estás viendo el tobillo así y que veas la radiografía y dices, no tiene nada. Espérame, ¿qué esperabas encontrar ahí, no? Bien, el diagnóstico, ojo, esto es bien importante. El diagnóstico de la artritis séptica es por laboratorio. Y dentro del laboratorio, no es esto que les estoy mostrando aquí, es parte de. Si es un problema piógeno, pues bueno, vamos a pedir una biometría hemática que generalmente nos va a mostrar leucocitosis, pero curiosamente, con mucha frecuencia la artritis séptica se mantiene con cuenta leucocitaria normal, tal vez porque está envuelta y porque toda la guerra está pasando en una bolsa y esto no está saliendo a la circulación general y no se manifiesta, no necesariamente vamos a ver leucocitosis. Pero bueno, esa es una. La velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva es lo que conocemos como reactantes de fase aguda. Estos dos sí son muy importantes. Si tenemos sospecha de artritis séptica, es muy importante dentro de los estudios del laboratorio pedir la BSG y la PCR porque nos van a servir de indicadores. Si yo veo a mi paciente y resulta que lo diagnostiqué con artritis séptica y lo meto a lavar, no lo puedo estar abriendo cada tercer día para ver cómo va o para ver si todavía tiene pus o no tiene pus. Entonces, lo lavo, lo medico y al segundo o tercer día le vuelvo a pedir BSG-PCR y valoro los niveles. Si mi PCR, que es la que más rápido sube y baja, empieza a descender considerablemente, quiere decir que tanto mi tratamiento quirúrgico como mi tratamiento antibiótico están siendo efectivos, que el bicho que tenía está respondiendo al tratamiento que instituí. Entonces, son marcadores que me pueden ayudar para llevar una vigilancia del tratamiento que estoy dando. Los cultivos, el hemocultivo, realmente el hemocultivo no se realiza mucho porque son monoarticulares y casi siempre vamos a encontrar secundariamente la causa, es decir, en un paciente diabético, dentro de los estudios generales que le vamos a hacer, pues le vamos a pedir un general de orina y con mucha frecuencia va a salir bacterias en el general de orina y pues lo más probable es que venga de una infección urinaria crónica hacia acá. Un paciente pediátrico que hacemos una buena exploración clínica, que encontramos toda la cadena ganglionar cervical posterior y la anterior infartadas con bolotas por todos lados, que abrimos la gargantita y le encontramos sus placas blanquecinas, y tampoco es un reto diagnóstico muy importante, ¿no? La naricita toda seca de moquitos alrededor, pues podemos inferir que por ahí seguramente viene el bicho que originó el problema. Entonces, se hacen, pero realmente no. Lo que sí se llega a hacer es el cultivo del líquido que se obtuvo. Se manda a cultivo para saber qué bicho es el que está ahí. Nada más que el problema del cultivo, ¿cuál es? ¿Su tardanza? ¿Se tarda días en dar el resultado? Que va a tardar 3 días, 72 horas en estar el resultado. ¿Qué podemos pedir de rapidito? Una tinción de Gram, ¿sí? Que es algo que nos puede servir. Bien, el diagnóstico realmente, el problema del Gram es que ¿se acuerdan de los abscesos asépticos? Como el absceso de hígado, por ejemplo, en la amibiasis, que puede sacar el líquido y resulta que es líquido, es pus estéril.
tú sacas el líquido y resulta que los bichos pues no van a estar nadando en la pus porque no viven de pus tampoco. Ellos forman la pus, pero no viven en la pus. Entonces, ellos, o en el pus, ellos van a estar pegados a la cápsula, a la sinovial, a donde hay vascularidad y donde hay nutrientes. Y el contenido básicamente puede ser pus estéril. Entonces, no siempre tenemos tinción de Gram positiva, o al menos de inicio. Entonces, lo que realmente va, y ojo, el diagnóstico de artritis séptica se da por análisis de líquido sinovial, es decir, por punción. Tenemos que tomar el líquido y tenemos que solicitar un estudio que se llama citoquímico de líquido sinovial. ¿Sí? Ese es el diagnóstico. Ni la imagen, ni los cultivos, ni el policultivo, ni el hemocultivo, sino la punción con estudio de líquido sinovial, o citoquímico de líquido sinovial. ¿Alguien me puede decir a qué se parece o cómo es el líquido sinovial normal? Agua de roca, algo así decían, pero es agua muy, bueno, líquido muy claro. Bueno, el agua de roca es el líquido cefalorraquídeo, cristalino y claro. Este no. Es como claro, amarillo pálido, ¿no? Pero no ¿A qué sé. se parece? Mm, Todos lo han visto en su vida, todos lo han visto. ¿A la orina? A la avena, no. No, De hecho, orina. ya, ok. Puede ser, pero puede parecerse tal vez en el color, pero no en sus otras características físicas. Hay algo que es prácticamente igualito que el líquido sinovial. La clara del huevo. La clara del huevo. No la yema, la clara del huevo. ¿Qué características? Ahora sí, todos han visto alguna vez la clara de un huevo. ¿Qué características tiene la clara de un huevo? Es transparente. Transparente, Es como viscosa. viscosa, un amarillo claro. filante, filante, viscosa y filante. Color, Tiene como un amarillito tono claro. amarillito. Claro. Amarillo claro. Amarillo claro. Entonces es amarillita, pero es completamente transparente. La tocas y es medio viscosita y es filante, que no es lo mismo viscoso y filante, ¿sí? Entonces sale líquido, lo puedes tomar, se siente viscoso y es filante. Entonces se parece muchísimo a la clara del huevo. Ahora, ¿qué es el líquido sinovial? ¿Qué es? ¿Alguien? Pues es un concentrado que tiene pues proteínas, glucosa, ¿hay qué más? Ok, más fácil que eso. Es un ultrafiltrado plasmático. En otras palabras, es sangre filtrada. ¿Sí? ¿Qué se le filtró a la sangre? ¿Qué se le quitó? La mayoría de las células. Las células. Eritrocitos, plaquetas, leucocitos. ¿Sí? Es un líquido es un ultrafiltrado plasmático que tiene todas las características del plasma, excepto celularidad. No nos interesan los leucocitos allá adentro, no nos interesan las plaquetas
allá adentro. De hecho, una de las características del líquido sinovial es que no coagula. Si ustedes funcionan una hemartrosis de 2, 3, 4, 5 semanas de evolución, va a salir sangre, pero sangre líquida, negra, completamente desoxigenada, pero líquida. Curiosamente, la sangre dentro de la articulación no coagula. ¿Por qué? Porque es un ultrafiltrado y no hay ahí nada que sirva para coagular. Entonces, es un ultrafiltrado del plasma que tiene todo menos celularidad. ¿Por qué les insisto en esto? Porque aprenderse este cuadrito que tengo aquí es muy fácil y muy difícil, pero no se trata de que se lo aprendan. Yo no quiero que lo tengan en la cabeza de manera fotográfica, que alguien se acuerde del cuadrito, pero aunque lo hayan anotado por ahí y lo estudien y lo estudien y lo estudien y lo estudien y lo repasen. No, si entienden esto que les voy a comentar, se van a dar cuenta que el cuadrito se explica solo, que lo pueden inferir de manera completamente sencilla, solo por entender esto. El líquido sinovial normal o el derrame no inflamatorio, como podemos ver aquí, su aspecto pues es clarito, amarillento, dicen algunos que ámbar, filante, viscoso, con un recuento celular de menor de 2000. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos, no debe tener células, algunas celulitas por ahí perdidas, algunas celulitas desprendidas de la sinovial, puede ser, pero incluso de la toma misma, pero no debe haber prácticamente celularidad. Si es un ultrafiltrado plasmático, tiene glucosa, igual que la sangre. ¿Cuál es el nivel normal de la glucosa en el líquido sinovial? ¿30? ¿Alguien que difiera? ¿Saben por qué sufren con preguntas como esta? Porque quieren saber. Y si no leyeron el tema o no lo leyeron a profundidad, pues obvio que no lo van a saber como para responder directamente. Pero fíjense que si siguen la línea de lo que les estoy diciendo y les digo que el líquido sinovial es un ultrafiltrado plasmático, entonces rapidísimo me pueden decir cuál es la cifra normal de glucosa en líquido sinovial. A ver. Era 90, ¿no? A ver. 70, 100. A ver. Chicos, si es un ultrafiltrado plasmático, la glucosa del líquido sinovial es la misma que tenga la sangre. ¿Sí? Sí. Pues sí, porque no se filtró la glucosa. Entonces, los niveles de glucosa del líquido sinovial deben ser los mismos o muy cercanos a los plasmáticos. Esto es importante porque eso les va a explicar muy sencillo por qué los cambios en el líquido sinovial infeccioso. Bueno, se dieron las tres, entonces nos quedamos en este punto. El martes vemos lo que ya es el diagnóstico de la artritis séptica y el tratamiento de la artritis séptica. A lo mejor nos da tiempo de empezar con lo que sigue, pero si no, terminamos este tema el día martes. Sí, doctor, Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario o algo? Bueno, preguntas y algo, anótenlas y el martes lo platicamos. Sí, doctor. Gracias. Que tenga un día. Buen día. Gracias, doctor. Tengan bonito fin de semana. Gracias. Cuídense.